Bonjour à tous, ¿cómo ça va? Bueno, hoy vamos a aprender los pronombres tónicos, le pronom tonique. Vamos a aprender qué es eso, para qué sirve, cuándo lo tengo que utilizar. Bueno, como siempre, todo muy bien explicadito en español. Ale, on y va. Bueno, pronombres tónicos. Primero que todo, recordemos, como hemos visto en clases anteriores, qué es un pronombre, ¿vale? Un pronombre, acuérdate de esta definición. Un pronombre es algo que reemplaza a alguien, a una persona. Listo, tenemos pronombres tónicos que los veremos hoy. Hay pronombres reflexivos, hay pronombre sujeto, hay pronombre am, pronombre y. Hay varios tipos de pronombres y el día de hoy pues veremos los tónicos. Por ejemplo, los pronombres sujeto, que son los pronombres que tengo escrito en color negro aquí en pantalla. Los pronombres sujeto, como su nombre lo dice, reemplaza a un sujeto, es decir, reemplaza a esa persona que realiza determinada acción. Por ejemplo, yo soy el sujeto, el pronombre sujeto es yo, no tengo que decir Nicolás es, ¿cierto? No voy a hablar de esa manera, diría yo para referirme a mí, ¿sí? Entonces el pronombre sujeto yo reemplaza a mi persona. Lo mismo si yo hablo directamente contigo, si eres fulano o fulana, pues entonces yo no te voy a decir por pues fulano hace o fulana dice, no, diría tú haces o tú dices, es decir, en este caso utilizaría el pronombre sujeto tú. Entonces, como pueden darse cuenta, pues un pronombre reemplaza a una persona. Ahora bien, un pronombre tónico, ¿qué reemplaza? Bueno, el pronombre tónico reemplaza también a una persona o a varias personas, depende, lógicamente, si es singular o plural. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debo utilizar un pronombre tónico? Bueno, hay dos situaciones en las que debemos usar un pronombre tónico. La primera situación es cuando queremos resaltar al pronombre sujeto. Veamos un ejemplo. Alguien me pregunta, me dice, salut, ¿cómo tu t'appelles? O sea, me dice, hola, ¿cómo tú te llamas? Salut, ¿cómo tu t'appelles? Bueno, entonces yo respondería, pues puedo responder directamente, yo me llamo Nicolás. Pero para resaltar al pronombre sujeto, que en este caso sería el yo, utilizaría el pronombre tónico moi, que como puedes ver en la tabla, es el que está justo al lado del pronombre sujeto je. Tenemos el moi, no digas moi, se dice moi, por matrimonio de vocales de la O con la I. Entonces, moi, je m'appelle Nicolas. ¿Y qué función tiene el moi? Pues nada más y nada menos que resaltar al pronombre sujeto je, el yo. Otro ejemplo sería lui, il dit que, y bueno, ahí habría un complemento. ¿Qué estamos diciendo acá? Él dice que tal cosa. Entonces el lui solamente está resaltando al pronombre sujeto il, o sea, al él del español. Lui, il dit que ta 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 ta, ¿cierto? Entonces el lui resalta al il. Entonces repito, el primer uso o situación en la que debes colocar un pronombre tónico sería cuando quieras resaltar a un sujeto, a un pronombre sujeto. Bueno, o también a un sujeto en realidad. ¿Listo? Ahora, el segundo uso para el pronombre tónico es cuando va acompañado de una preposición o en una conjunción. Pero bueno, no te deseo complicar demasiado. Ahorita te voy a dar ejemplos con preposiciones y unas conjunciones donde utilizamos el pronombre tónico. Pero antes de eso te voy a dar de pronto un truco o como yo personalmente, yo Nicolás, lo interpreto de esta manera. Miren. Les explico. El pronombre tónico me sirve para reemplazar al pronombre sujeto, pero tú dirás, bueno, pero no entiendo, ¿por qué habría yo de utilizar un pronombre tónico siempre que pueda usar el pronombre sujeto? Y la respuesta está en que los pronombres sujetos únicamente se deben utilizar cuando vas a conjugar a un verbo, o sea, cuando hay una acción que la está realizando una persona, o sea, un sujeto. Bueno, ¿el sujeto quién es? El sujeto es el que realiza la acción. El sujeto es quien realiza la acción. El verbo y acción es lo mismo. Entonces, por ejemplo, tú quieres, entonces, tu veux. Acá tenemos el sujeto tú, pronombre sujeto tú, y acá tenemos el verbo vouloir conjugado en presente del indicativo, presente simple, como lo quieras llamar. Tu veux, ¿cierto? Vamos a poner aquí asterisco.
tú quieres, ¿vale? Tú quieres salir, entonces sortir, salir. Vamos a decir, tú quieres salir conmigo, ¿vale? Pero acá te hago una pregunta. ¿Será que yo aquí tengo que poner avec je? O sea, es decir, si te lo pongo en español, mira lo que saldría. Tú quieres salir con yo. Entonces mira que eso no tiene sentido en español. Con yo, no, lógicamente tú no me vas a decir con yo. Tú me irías conmigo. Pero bueno, te hago la pregunta. ¿Y por qué no puedo poner con yo? O sea, es decir, si ya dijimos que el yo me reemplaza a mí, bueno, ¿por qué no puedo utilizar el yo? Y algunos dirán, porque suena feo. Bueno, sí, obviamente suena horrible. Pero esa no es la respuesta gramatical. O sea, la respuesta gramatical es porque el yo es un pronombre sujeto, sí, pronombre sujeto, y los pronombres sujetos se usan para conjugar verbos. Como te puedes dar cuenta, en este caso, este pronombre sujeto yo, no está conjugando absolutamente a ningún verbo. Si miramos acá el tú está conjugando al querer, en este caso tú quieres, lo está conjugando, ahí no hay problema. Acá el salir es un verbo en infinitivo, así que pues, no está conjugado, tampoco hay lío con eso, hace parte del complemento. Y el yo, pues ahí es donde tenemos como un problema, ¿cierto? Porque el yo no va a conjugar a ningún verbo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago para referirme a yo, bueno, a mí, sin utilizar el yo? Bueno, para eso están los pronombres tónicos. De hecho, en este caso, la preposición vendría siendo avec, o en este caso en español, con. Sí, esa es una preposición. Ahorita vamos a ver ejemplos con preposiciones. Hay varias preposiciones, ¿no? Hay muchas. Pero bueno, entonces acá tenemos este ejemplo donde te quería como mostrar mi truco o como yo lo interpreto. Siempre que tú quieras referirte a alguien, ¿cierto? Pero no puedas utilizar, bueno, que quieras no puedas utilizar el pronombre sujeto porque evidentemente no conjuga ningún verbo, pues acuérdate de que en ese caso, para referirte a esa persona, bueno, a ese sujeto, a ese pronombre sujeto, sin usar el pronombre sujeto, pues utilizas el pronombre tónico. Que bueno, que nos tenemos que aprender de memoria los pronombres tónicos, ¿no? Lógicamente, nos los debemos aprender de memoria. Vamos a pronunciarlos todos, ¿no? Entonces, para el je tenemos el moi. Para el tu tenemos el toi. Para el il tenemos el lui. Para el él, pues queda igual, queda él. Para el nous también queda igual, nous. Para el vous también queda igual, vous. Para el il queda e. Y para el él queda él. ¿Listo? Entonces, bueno, hay algunos que quedan igual, ¿no? O sea, es decir, el ella, el nosotros, vosotros o usted, ustedes. Y el ellas quedan igual. Ya lo que es el moi, toi, lui y el pues sí cambian, ¿no? Aunque bueno, ojo acá, no nos dejemos engañar que porque el nu de pronombre tónico se escribe igual que pronombre sujeto son lo mismo, pues técnicamente no son lo mismo, aunque hagan referencia a la misma persona o personas, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver los ejemplos con algunas preposiciones. Très bien. Entonces ya he escrito algunos ejemplos acá en pantalla. Vamos a empezar a subrayar, entonces, cuáles serían los pronombres tónicos y pues su respectiva preposición en cada ejemplo, ¿no? A chaque exemple. Premier exemple, ton frère est à côté de nous. Tu hermano está al lado de nosotros. Entonces la preposición vendría siendo pues à côté, ¿cierto? Bueno, à côté de. Y en este caso el pronombre tónico pues sería el nous, ¿vale? Estamos reemplazando al nous de sujeto, o sea, de nosotros, ¿listo? Aquí utilizamos nous, no es pronombre sujeto porque no conjuga ningún verbo, ¿cierto? Pero sí es pronombre tónico porque necesitamos hablar de nosotros en este caso. Muy bien, on continue. Número 2. Nous partons avant eux. O sea, nosotros partimos antes que ellos. Entonces, la preposición es avant, avant, o sea, antes. Y el pronombre tónico sería e. Y ese e, ¿a quién se refiere? Se refiere a ellos, ¿cierto? Al pronombre sujeto de ellos. Que por qué no puedo poner avantil, por ejemplo. Hay muchos estudiantes me preguntan, ay, pero ¿por qué no puedo poner así? Bueno, ya les expliqué, no podemos colocar el pronombre sujeto porque no vas a conjugar ningún verbo con ese sujeto, ¿listo? Muy bien, espero eso haya quedado claro como ese truco, ¿no? Aunque bueno, lo normal es que el pronombre tónico pues irá al lado de una preposición o una conjunción o pues para resaltar a un sujeto, para resaltar a un sujeto también se puede. Muy bien, así el solito, ¿no? Muy bien, on continue. Número 3. Le sac c'est à lui. O sea, el bolso es de él.
En este caso, pues la preposición a con el acento grave, por favor, coloquen el acento grave en esa a, porque si no colocan el acento grave, sería el verbo avoir, el verbo tener, o el auxiliar avoir también, bueno, depende del contexto, ¿no? Entonces, pongan el acento. Cuando es preposición, tiene que ir con el acento grave. Y en este caso, pues, el pronombre tónico sería lui, que reemplaza a il, ¿cierto? Muy bien, on continue. On va chez toi. On va chez toi. O sea, bueno, ya sabemos que el pronombre on, sí, bueno, tengo una clase sobre eso, el pronombre on, en este caso pues hace referencia como a un nosotros. Bueno, también puede referirse a un todo el mundo, pero en este caso en la pregunta se refiere a un nosotros. Entonces, nosotros vamos a tu casa. Bueno, el chez es una preposición que es como la casa de, o donde vive esta persona o donde trabaja esta persona. Depende si hablas de una profesión. Digamos, yo digo voy donde el dentista, diría je vais chez le dentiste. Pero si ya digo el nombre propio de una persona o el pronombre tónico refiriéndome a alguien, pues ya se refiere a la casa donde vive esa persona, ¿no? Al sitio de residencia. Entonces, on va chez toi, vamos a tu casa, ¿sí? O sea, vamos donde ti, si lo quieres traducir de esa manera, ¿no? Vamos donde ti, o sea, a tu casa. Entonces la preposición sería chez y el pronombre tónico pues sería el toi, ¿sí? No puedo poner ahí on va chez tu. No, no puedo poner tú porque, repito, no voy a conjugar ningún verbo con ese tú. Entonces no lo uso, no lo pongo. Pero me quiero referir a ti, pues bueno, colocas el pronombre tónico que equivale al tú. Aquí a la izquierda tienes la tablita. Muy bien. Très bien, on continue. Elle compte sur vous. Preposición sur, ¿cierto? Que es sobre, o sea, ella cuenta sobre ustedes. Bueno, ahí lo que dice es como con ustedes, pero bueno, en francés se utiliza en este caso para esta situación, sur, ¿no? Como, por ejemplo, yo cuento contigo, diría je compte sur toi. Sí, o sea, como cuento sobre ti. Es lo que traduciría literalmente, pero en contexto es un cuento contigo, ¿no? Pero no decimos je compte avec toi, no se dice avec. En este caso no se utiliza la preposición avec, no. Entonces, bueno, elle compte sur vous, o sea, ella cuenta con ustedes. Entonces, la preposición es sur y el pronombre tónico sería el vous, ¿vale? Entonces ella cuenta con ustedes o con usted, depende del contexto. Ça dépend toujours du contexte. Ok, on continue. Je m'appelle Nicolas. Et toi? Je m'appelle Nicolas. Et toi? Entonces yo me llamo Nicolás. Acá tenemos un pronombre sujeto que es el yo. ¿Sí? Vamos a resaltarlo en color rojito, ¿no? Tengo el yo. Luego tengo un pronombre reflexivo que es la M apostrofada que tenemos acá. Que ese tema lo explicamos en nuestra clase de verbos pronominales, ¿no? Entonces, je m'appelle Nicolas. Yo me llamo Nicolás. Et toi, bueno, la preposición, pues, y el pronombre tónico, en este caso, toi, ¿no? Entonces no puedo decir tú, no. Lo mismo, lo que ya les he venido explicando, no puedo utilizarlo en este caso porque no vas a conjugar ningún verbo con ese tú. Pero quieres referirte a un tú, utilizas el pronombre tónico, entonces toi, y tú, ¿sí? ¿Vale? Respóndeme en los comentarios. Je m'appelle Nicolas, et toi, comment tu t'appelles? Y la última dice, il y a une lettre pour moi. O sea, hay una carta para mí. Bueno, la preposición en este caso es pour. Y, o sea, para. Y el pronombre tónico, pues, moi. ¿Vale? No puedo decir, hay una carta para yo. No, no puedo decir eso, ¿cierto? En español no tiene sentido. Bueno, en francés, en este caso, pues tampoco. Il y a une lettre pour je o pour moi. Lógicamente, pour moi. ¿Listo? Bueno, como te digo, hay muchas más preposiciones, pero pues no me caben en el tablero y se haría una clase extremadamente larga. Pero bueno, en sí es eso, solamente pues utilizar el pronombre tónico con alguna preposición que estés utilizando. También para resaltar un sujeto, recuerda el truco que te enseñé, si necesitas como hablar de alguien, pero ese sujeto no va a conjugar en ningún verbo, pues de pronto fíjate si hay una preposición al lado, porque es muy probable que tengas que utilizar ahí un pronombre tónico, no un pronombre sujeto. ¿Listo? Apréndete de memoria la tablita, ¿no? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. Apréndetela, es bastante sencilla. Y para terminar esta clase te voy a dejar unos ejercicios para que los respondas en los comentarios y así yo poderte calificar, felicitarte si todo está bien o corregirte pues si es necesario, ¿no? Listo, acá tenemos los 3 ejercicios que te voy a dejar. En los espacios debes colocar el pronombre tónico que mejor
corresponda según el contexto de la frase. Listo, no olvides dejar la respuesta en los comentarios, ten por seguro que te calificaré. Recuerda que en Je m'appelle Institut damos curso virtual intensivo. Para mayor información comunícate al WhatsApp que te dejo en la descripción de este video o pues en el número que ha ido apareciendo a lo largo de esta clase. No siendo más, nos vemos a la próxima, a la prochaine.